cual y tonal. Entonces, bueno, fue un instante, qué barbaridad, ¿no? Entonces, ahora quiero presentarles a José Ramón Jiménez. Él es neonatólogo y él nos va a presentar esta parte. Vamos a seguir ahondando en esta parte del diseño arquitectónico de la medicina. Y José Ramón, bueno, pues te dejo, es todo tuyo, todo tu escenario. Y yo creo que podemos darnos un tiempo al final para poder seguir viendo estas preguntas, justo como lo estábamos viendo, ¿no? O sea, que sería la pregunta pico, la pregunta pies, etcétera, etcétera, ¿no? José Ramón, todos tuyos, ahí Sí, está. hola, hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación, doctor Rivas. Pues bueno, como les decían, aquí vamos a hablar un poco del diseño arquitectónico. Esta es una parte muy importante porque para todos los que en algún momento nos gusta la investigación y entre más vamos haciendo nuestros proyectos, se van a dar cuenta que empezamos a tener déficit de la atención del investigador, porque es muy fácil que nos empecemos a confundir, empecemos a tener ideas, más ideas, hasta que no sabemos cuál era nuestro desenlace, no sabemos cuál era el estado basal, y por eso es importante que estemos repitiendo este tema, porque mientras ustedes lo tengan muy presente, van a evitar muchísimas cosas, incluso los sesgos, que es la clase que vamos a ver la otra semana. Y pues bueno, sin más preámbulo, vamos a ver esta presentación. Bueno, nosotros sabemos que toda investigación requiere un análisis, una sistematización. Es decir, necesitamos una serie de pasos. ¿Para qué? Para que lleguemos a una pregunta, la famosa pregunta de investigación que les han estado repitiendo muchas veces. Esto pues con el objeto de generar conocimiento. Por ahí decían que pues no toda investigación puede ser aplicada en la clínica, pero todo lo que aplicáramos en la clínica sí tendríamos que basarlo en una investigación, un análisis, una serie de pasos para llegar a afinar esa pregunta y que nos permita generar ese conocimiento. Obviamente también discernir entre otras alternativas. Cuando queremos comparar tratamientos, cuando queremos comparar algún tipo de diagnóstico para llegar más rápido o con lo que tenemos disponible al diagnóstico de una enfermedad, esto es para lo que necesitamos una serie de pasos, un análisis previo y lleguemos a encontrar esa investigación, esa pregunta de investigación. Cuando nosotros ya tenemos esta pregunta, van a darse cuenta que de manera bien frecuente nosotros nos empezamos a generar más y más preguntas porque de hecho cada cuestionamiento es inherente a nuestra práctica diaria. Nosotros al llegar a investigar o a tratar alguna enfermedad, nos damos cuenta que hay varias alternativas de tratamiento o hay unas pruebas que te podemos tomar antes de otros estudios más elaborados, más detallados para llegar finalmente al diagnóstico. Entonces, como les digo, siempre vamos a estar rodeados de muchas interrogantes y en la medida en que nosotros podamos aterrizar esa interrogante hacia una sola pregunta o lo más fino posible, pues podríamos obtener la respuesta que estamos buscando o generar ese conocimiento. Entonces, ¿para qué nos va a permitir hacernos interrogaciones frecuentes? Pues para que busquemos las causas de diferentes cuadros, de diferentes enfermedades, de diferentes métodos diagnósticos, para que podamos comparar uno entre otro, por qué a ciertos pacientes les va mejor con una técnica que a otro, o por qué en mi centro se mueren más respecto a otro hospital. Nosotros podríamos identificar también las condiciones irregulares, es decir, el mismo proceso tuvo algunos problemas y por eso no se llegó al mismo fin o no obtuvimos el mismo resultado. Y si todo esto lo llegamos a tener muy identificado, pues podríamos tomar mejores decisiones en nuestra práctica diaria, que al final ese es el objetivo de encontrar estos nuevos conocimientos. Nosotros nos cuestionaríamos, responderíamos y decidiríamos tareas inherentes a la profesión médica para la creación de ese conocimiento. Cuando no nos cuestionamos o cuando creemos que ya está todo resuelto o hay respuestas, pues entonces ese conocimiento ya no se va a generar. Ya es muy común que caigamos en el, bueno, vamos a hacerlo de esta manera, con los mismos resultados, vaya. Entonces, la idea aquí es siempre cuestionarnos para obtener siempre mejores resultados para con nuestros pacientes, con la práctica, o no solo con la investigación que estemos teniendo. Entonces,
¿para qué nos va a servir este famoso diseño arquitectónico? ¿O por qué hablamos tanto? Si ustedes lo buscan como tal, les van a salir una serie de conceptos que no tienen mucho que ver con nuestra investigación, pero cuando nosotros ya estamos en estas clases del propedéutico, cuando llegamos a la maestría, ya sabemos que van a ser una secuencia, va a tener un plan y va a ser una selección. Estas tres palabras siempre van a entrar en nuestro diseño. ¿Para qué? Pues para que puedan embonar las piezas que vamos a ir uniendo a lo largo de nuestra búsqueda de investigación y podamos obtener un resultado lo mejor posible y lo más acertado posible. Entonces, ¿qué es el ensamble? Ahorita al final vamos a ver todo lo que implica el diseño arquitectónico, pero como ya lo vieron en algunas clases previas, incluso veo que ya están familiarizados, solamente vamos a retomar ciertas cosas. Entonces, en el ensamble, nosotros vamos a hacer una selección adecuada de la población, es decir, tenemos que tener bien demarcado de manera diagnóstica por qué estoy metiendo a estos sujetos en mi estudio, por qué no meto a todos, por qué solamente de cierta edad, por qué cierta población, por qué en cierto lugar. Por ahí en el compendio, en el suplemento que seguramente leyeron, mencionaba que a veces querer probar una vacuna en una población que no tiene nada que ver con la enfermedad de la que estamos probando la vacuna, pues no nos sirve de nada. Entonces, por eso tenemos que saber en qué población voy a utilizar mi vacuna, en qué población voy a utilizar mi maniobra y de esa manera hacer un ensamble correcto en mi estado basal. Y esto evidentemente me va a evitar el sesgo de susceptibilidad. Los sesgos los vamos a ver en la siguiente clase, pero siempre hay que mencionarlos en cada parte que van. De esta manera nosotros evitaríamos, pues como ven aquí en la imagen, un rompecabezas que no tiene ni pies ni cabeza. O sea, hay piezas que no van a embonar definitivamente y no nos van a llevar a ningún lado. Eso es causa de tener un ensamble inadecuado siempre en nuestros proyectos. Y bueno, ¿qué es nuestro estado basal? Nuestro estado basal lo podemos definir como el sujeto sano, el sujeto enfermo o toda aquella situación que ocurre antes de introducir las condiciones experimentales o terapéuticas. Nuestro paciente puede tener ya la enfermedad o puede estar sano previo a exponerlo a la enfermedad o a algún tratamiento. Cualquier situación que ustedes consideren que está antes de las maniobras va a ser nuestro estado basal, ¿de acuerdo? Las maniobras. Aquí es importante que ustedes recuerden que siempre hay una maniobra principal y va a haber secundarias. Hay maniobras que no tienen nada que ver con lo que nosotros estamos tratando de probar, pero que van a interferir o van a provocar un resultado diferente. Tenemos que considerarlas. Y cuando ya aprendemos que el diseño arquitectónico es la base de todo esto, nosotros vamos a saber hacia dónde se dirigen las maniobras y eso nos va a dar la direccionalidad de nuestro estudio y también nos va a permitir diferenciar lo que va a ser un estudio experimental de lo que va a ser un estudio observacional. Pero recuerden, siempre las maniobras va a ser toda acción, toda ejecución, lo que yo voy a provocar en el estado basal para obtener mi resultado. Si yo interfiero en la maniobra, pues evidentemente va a ser un estudio experimental. Si solamente observo la maniobra, entonces va a ser un estudio observacional. Eso es lo que les digo, que cuando ya repetimos mucho el diseño arquitectónico, pero sabemos lo que conlleva o cada paso que tiene, pues bueno, ya empezamos a diferenciar entre lo que son los ensayos clínicos, los estudios de corte, casos y controles, inclusive los estudios que son de prueba diagnóstica y todo lo que vamos a ver a lo largo del propedéutico. El desenlace o resultados que le llamamos, pues va a ser cualquier evento médico, quirúrgico, que mida o no la efectividad o seguridad de alguna maniobra. Va a ser lo que nosotros queremos encontrar y para lo cual estamos aplicando la o las maniobras. Pero ojo, también podemos encontrar siempre un resultado secundario, que a veces no es el principal o el que queríamos, pero también puede ser importante. Vamos a ver algunos ejemplos adelante, pero siempre cuando hagan su diseño arquitectónico se van a dar cuenta que como formas secundarias pudieron encontrar o medir otras cosas y esos van a ser desenlaces secundarios. Son importantes, sí, nos sirven incluso para partir de ahí hacia otros diseños arquitectónicos o hacia otras investigaciones para que no los pierdan de vista.
Y bueno, este es un ejemplo, este esquema viene perfectamente en el suplemento. Nosotros tenemos en el estado basal lo que les decía, un sujeto sano, un sujeto enfermo, y de ahí parte nuestra maniobra. La maniobra puede ser un factor de riesgo, un factor pronóstico, un medicamento, cualquier cosa que nosotros queramos aplicar al sujeto y que vamos a obtener un desenlace. El desenlace, pues evidentemente aquí lo marca como la aparición de una enfermedad, la resolución o limitación de algún daño, o incluso puede haber también un desenlace que es vivo o muerto en alguno de nuestros proyectos de investigación. Y bueno, esto es lo que se supone va siendo nuestro diseño arquitectónico, y como ustedes ya vieron en diferentes estudios o propuestas, va llenándose de más y más cosas, pero nunca perder de vista lo que es mi estado basal, mi maniobra y mi desenlace o mis resultados, porque eso va a evitar que yo empiece a debrayar o a divagar entre una infinidad de preguntas que me van surgiendo a lo largo de la investigación. Si se dan cuenta, aquí en el ensamble nosotros tomamos a la población, pero considerando una demarcación diagnóstica y estas estratificaciones de las cuales les voy a hablar. En la demarcación diagnóstica, pues como lo marca ahí, nosotros tenemos que tener bien claro nuestro universo de trabajo, cuáles fueron los criterios diagnósticos o los criterios para seleccionar a nuestros pacientes. Una vez que tenemos esto, sí podemos empezar a estratificarlos para evitar también errores de estratificación, etcétera, y tener completo nuestro estado basal para exponerlos a las maniobras. Las estratificaciones que yo les comentaba, pues son varias. La de estatus se refiere básicamente a los estados funcionales, nutricionales y mentales. Para eso se utilizan escalas como Karnofsky y la Koch, que son escalas que llenan los médicos, a veces familiares, los médicos internistas, para ver el estado funcional de algún sujeto, hasta los geriatras. La estratificación morfológica se refiere a la localización y tipo de daño. Esto lo vemos, por ejemplo, cuando estamos estudiando pacientes con cáncer. Tenemos que determinar el tipo histológico, porque no va a ser lo mismo un paciente que metamos con un estadio 4 a un paciente que metamos con un estadio 1 y querramos estudiar en ellos alguna terapia del cáncer. Definitivamente les va a ir diferente por el estadio histológico en el que se encuentran. Por eso es que tenemos que tener esta estratificación morfológica para tratar de que todos nuestros pacientes sigan la misma línea de base y podamos tener el resultado realmente medible. La estratificación clínica, pues, considera las enfermedades o la severidad de las enfermedades. Por ejemplo, la insuficiencia cardíaca tipo 4, o yo que soy un neonatólogo, a los pacientes que tienen hemorragia intraventricular grado 4, que definitivamente les va diferente a una hemorragia tipo 1, tipo 2, etcétera, ¿no? El diabetes tipo 1 con complicaciones, etcétera. A eso básicamente se refiere la estratificación clínica. Y la cronométrica, pues bueno, considera también cosas importantes como la edad del paciente y la duración de la enfermedad. No es lo mismo un paciente que ya tiene 50 años con 15 de diabético, en el cual yo quiero probar un nuevo medicamento hipoglucemiante, a un paciente que tiene 20 años con 2 años de diabetes. Definitivamente las evoluciones van a ser muy, muy diferentes. Por eso es que nosotros tenemos que tener bien demarcado esto y estratificado para que nuestro estado basal sea lo más exacto en todos los individuos o en nuestro universo de trabajo que querramos exponerlos a la maniobra. En la estratificación por comorbilidad, pues ahí se refiere a aquellos pacientes que tienen otra enfermedad agregada. Por ejemplo, si tenemos a un paciente con un infarto agudo del miocardio, va a tener una evolución muy diferente si su comorbilidad es artritis reumatoide a si es diabético. Los resultados van a ser muy distintos en los dos pacientes. Por eso tenemos que tener en cuenta con qué comorbilidades estoy metiendo a mis participantes, a mis pacientes para mi estado basal. Y hay cosas que no podemos quitar, pero sí tenemos que estratificarlas. La estratificación por herencia o por maniobra previa, por ejemplo, si yo quiero probar un medicamento o vamos otra vez al ejemplo de los hipoglucemiantes. Yo quiero probar un hipoglucemiante, pero tengo un paciente que ya viene con un tratamiento con estatinas o con todos los fármacos que ustedes se imaginan. Va a ser diferente a un paciente que llega y sin medicamentos previos le estoy administrando el medicamento, ¿no? Entonces, la maniobra previa siempre va a tener un impacto diferente en el resultado de los pacientes, por eso habría que elegirlos en las condiciones o en igualdad de condiciones a todos.
Y pues aquellos que tengan herencia, pues si tenemos alguna enfermedad que ya le está afectando, por ejemplo, yo quiero comprar un diabético tipo 1 con un diabético tipo 2, pues la evolución también es diferente. A lo mejor el diabético tipo 1 pues tuvo una evolución ya más crónica, ya tuvo insulina, muchas otras cosas, o ya incluso ya se infartó. Tendríamos que considerar lo que su herencia también en la enfermedad le está impactando al individuo. Por ejemplo, yo que veo recién nacido, si yo quiero probar alguna fototerapia con algún paciente con ictiosis, pues le va a ir muy diferente a un neonato de término que no tiene esa enfermedad. Y bueno, los ejemplos. Este ejemplo también viene en el suplemento, y en el estado basal nosotros estamos hablando del dolor. Nuestro estado basal es un paciente que tiene dolor. Yo quiero probar dos tipos de analgésicos, es mi maniobra, ¿no? Y mi maniobra principal, pues es el analgésico comparándolo con un placebo. Mi resultado, pues va a ser la disminución del dolor. Este es uno de los ejemplos que menciona el manual, y pues bueno, creo que queda muy claro aquí lo que es el estado basal, la maniobra y el desenlace. No viene la estratificación de los pacientes, la demarcación y todo lo que ya hablamos, pero básicamente vamos a ir viendo este tipo de ejemplos. Otro tipo de ejemplos que son de prueba diagnóstica, en este caso, nosotros estamos hablando en un estado basal con un paciente con isquemia cerebral transitoria. El procedimiento o la maniobra que yo quiero contrastar, pues es un ultrasonido versus el estándar de oro, que es la arteriografía. Y el resultado o lo que yo quiero encontrar es la información de salida en cuanto a sensibilidad. ¿Qué va a ser más sensible? El ultrasonido, que lo tengo disponible en muchos lados, versus la arteriografía, ¿no? Este es otro de los ejemplos que vienen ahí. Y bueno, este es un artículo, ya un abstract de los artículos que ustedes pueden buscar, pueden encontrar cuando estén haciendo su búsqueda de referencias, que ya explicaron mucho de ello. Y aquí hablan del nacimiento por cesárea como marcador de calidad obstétrica. De los que están aquí presentes, ¿quién quiere participar y definir cuál sería el estado basal en este artículo? ¿Cuál es la maniobra y cuál es el desenlace? Uno solo, sin miedo. De uno en uno. Ok, aquí tenemos a las embarazadas, Ajá. sería la P. La intervención sería pues la cesárea como tal, el procedimiento de cesárea comparado con los partos eutóxicos, y lo que quieren ver es quiero entender que es el resultado de hacer a ver, está aquí. Ok, muy bien, doctor. No, miren, no se confundan con lo que es la pregunta pico, peco y esto. Ahorita estamos en diseño arquitectónico. Efectivamente, usted habló de que las embarazadas. El título del artículo no habla de las embarazadas, pero definitivamente que nuestro estado basal tiene que ver con embarazadas, ¿no? Porque estamos hablando de un procedimiento de calidad obstétrica como resultado. Entonces, mi estado basal son embarazadas. Aquí en el abstract no viene mucho definido de lo que es mi población, pero sabemos que de entrada voy a estudiar embarazadas. Y la maniobra va a ser el nacimiento por cesárea. ¿Para qué? Para que yo evalúe como resultado a la calidad obstétrica. Pero se van a dar cuenta que cuando empiecen a buscar sus artículos, en algunos va a ser muy fácil encontrar su estado basal, su maniobra y su resultado o desenlace. En otros no viene como tal escrito, pero sí en el abstract, o se van a encontrar con que el resultado principal a veces no está tan claro, pero bueno, son ejemplos para que ustedes vayan familiarizándose con todos los artículos que pueden encontrar y traten de identificar el estado basal, maniobra y desenlace. Lo mismo tienen que hacer con sus proyectos para no perder de vista lo que quieren medir, lo que quieren estudiar, y evitar que empiecen a tener confusiones, ¿no? Con todo lo que puedan encontrar en su investigación. Otro de los ejemplos, por ejemplo, yo que estoy haciendo una tesis de nutrición parenteral con otro tipo de alimentación, aquí viene la nutrición parenteral premezclada contra la compuesta como efectos a corto plazo en las prácticas nutricionales o prácticas clínicas. ¿Quién quiere participar y tratar de identificar el estado basal, la maniobra y desenlace en este artículo?
Son artículos reales, los pueden encontrar en PubMed, ahí viene la referencia, está cargada la diapositiva porque pues, trae un pedazo del abstract o todo el abstract, pero es para que identifiquen. Entonces, alguien que identifique estado basal, maniobra y desenlace. Pues yo creo que el estado basal pues debe ser los neonatos que van a recibir la intervención es la nutrición parenteral, una premezclada y otra compuesta o comparada con la compuesta. Ajá. Y el resultado debe ser, pues como habla de efecto, me imagino que aquí sí no recuerdo si será la eficacia o la efectividad, o sea, cuál es, si una es mejor que otra, ¿no? No sé si por ahí vaya. Exactamente, sí, va muy por ahí. De hecho, no dice que sean neonatos, pero sí dice que son cualquier paciente que tiene o que no tiene posibilidad de recibir nutrición o que tiene una falla en la nutrición y está basado en las guías Aspen, pero sí, o sea, son pacientes que de entrada no pueden comer, ¿no? No dice si neonatos, si ustedes se fijan en el abstract que viene aquí, no viene la población. Evidentemente no hay una demarcación diagnóstica, no hay estratificación pronóstica, no hay nada, pero sí sabemos que son pacientes que no pueden ser alimentados, que van a recibir un tipo de nutrición y lo van a comparar con dos tipos, una nutrición que ya existe premezclada y otra que es compuesta. El resultado va a ser cuál es el efecto a corto plazo en la clínica, o sea, qué va a ser mejor en la práctica clínica, si la compuesta o la premezclada, y supongo yo que al final del tiempo con el artículo lo midieron pues no solamente con efectos adversos, sino también con a lo mejor una score Z o una ganancia de peso real, no lo sé. Eso no lo dice, no viene aquí, son solamente abstracts para que vayamos viendo ejemplos. Pero muy bien, doctora, sí, por ahí, así es la situación con este tipo de artículos. Aquí viene otro, ¿quién más desea participar? Yo solamente comentar, bueno, el ejemplo anterior, no sé si a lo mejor un desenlace podría ser, no sé si a lo mejor lo que quisieron medir es el cambio en parámetros antropométricos de somatometría del paciente o bien marcadores bioquímicos de nutrición, que también podría ser, ¿no? Sí, no lo sabemos y solamente ahí dicen que hay riesgo de infección en torrente sanguíneo, o los pacientes que están suplementados con electrolitos, por el costo. Sí, hay mucho ahí de todavía telaraña, pero habría que leer el artículo completo. Sin embargo, estos son los títulos a los que se van a enfrentar siempre e incluso a lo mejor el de su tesis del protocolo, su maestría, su doctorado, lo que vayan a hacer, se va complicando un poco con todo lo que quieren medir, pero nunca hay que perder de vista el estado basal, la maniobra y el desenlace. Y como ya vieron, este artículo es un ejemplo del resultado que quieren medir como práctica clínica, pero eso es un universo. Pueden ser infecciones, pueden ser marcadores bioquímicos, pueden ser medidas antropométricas como lo dijeron, una score Z, no lo sé, pero no viene ahí. Entonces, los resultados van siendo muchos, ustedes no pierdan el principal o el que le están apostando, por el cual están haciendo la investigación, y los otros son importantes, sí, porque de ahí pueden partir otras tesis o pueden partir nueva generación de conocimientos, pero efectivamente este artículo trae así como que varios resultados, ¿no? Bueno, en ¿quién quiere participar? Pues yo. Sí, adelante. Pues sería adelante. la alimentación de prematuros y la fortificación de la leche humana. ¿Y cuál Pues es el estado la basal? población serían los prematuros. Ok. Y ya de ahí, pues bueno, la intervención sería la fortificación, ¿no?, de la leche humana. Ok. ¿Y resultado? Y pues bueno, yo creo que ahí sería un estudio me compararían, ¿no? Bueno, lo veo. De hecho, efectivamente, en este título nosotros podríamos encontrar dos tipos de intervenciones, porque recuerden que hay maniobras primarias y secundarias. Mi intervención de primera instancia pareciera la alimentación del pretérmino, ¿no? O del neonato pretérmino. Y esa alimentación puede ser con fortificadores de leche humana o seguramente abajo dice otro tipo de fórmulas, ¿no? Aquí no dice
solamente uso de fortificadores o no me parece que no viene otro tipo de leche o de fórmula que vayan a comparar, pero efectivamente vean cómo en los diferentes títulos empieza a haber una maniobra que va a ser la principal y otras secundarias. Si tuviéramos dos tipos de fórmulas, bueno, pues a lo mejor se está fortificando a la leche humana versus el alimentado con, no sé, fórmula de inicio, la que ustedes quieran, ¿no? Pero a lo mejor mi intervención es el tipo de alimentación. ¿Le doy a uno unas o le doy a otro? ¿Qué quiero medir? Si les va bien en cuestiones intestinales, porque vean abajo en el abstract dice la función inmune intestinal, o cómo les va mejor por los déficits enzimáticos que puedan tener, y en general estamos hablando de pretérminos con muy bajo peso, ¿no? Entonces, son cosas interesantes, son artículos reales. Bien, doctor, gracias. Pero como les digo, a veces no está tan claro lo que es el estado basal, una maniobra, un desenlace. Hay que hacer muchas veces el ejercicio, nos podemos equivocar infinidad de veces y en algunas ocasiones podemos hasta encontrar si fue un estudio de casos y controles, una cohorte o un ensayo clínico, ya cuando tenemos bastante práctica de esto del diseño arquitectónico. Finalmente aquí hay otro ejemplo, alguien que nos quiera ayudar, por favor. Estado basal, maniobra y desenlace. Bueno, ahí yo creo que sería el estado basal, pues no sé, ver pacientes, pueden ser desde pacientes sanos o pacientes que a lo mejor ya tengan algún factor de riesgo cardiovascular. La maniobra sería el administrarles, supongo que algún suplemento bioral de 25-hidroxivitamina D, y el desenlace sería tal vez medir algunos marcadores de riesgo cardiovascular, como puede ser a lo mejor un perfil de lípidos aterogénico, o bien a poliproteína minúscula, o bien a lo mejor calcio coronario, ¿no? Exacto, muy bien, doctor. Sí, efectivamente, ahí nos dice que son pacientes que tienen enfermedad cardiovascular. No sabemos qué grado, no viene la estratificación, no sabemos ni la edad, no sabemos qué tipo de población, no sabemos si es de Estados Unidos y de México, no sabemos nada, pero sí sabemos que son pacientes con enfermedad cardiovascular, a los cuales nuestra maniobra es aplicación de vitamina D. Creo que sí viene ahí qué tipo, pero evidentemente hay que leer el artículo para saber la dosis, el tiempo, todo esto de la maniobra. Y el resultado efectivamente lo están sobre todo marcando como cosas aterogenéticas, o van a medir qué tanta aterogénesis se puede provocar en algunos individuos, porque eso es lo que dice acá arriba, ¿no? La aterosclerosis como una condición crónica. Y otro tipo de marcadores que, como decía el doctor, que también pueden llegar a medir. Pero vean cómo más o menos, sin que esté bien demarcado en nuestros títulos, nosotros podemos ir encontrando lo que es nuestro estado basal, nuestra maniobra o maniobras y los resultados que vamos teniendo. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguien que nos quiera participar con su proyecto, si ya tiene su diseño arquitectónico? Eso es importante porque ahí podemos ir aterrizando más los conceptos. A mí sí me gustaría, no sé si lo puedo, Sí, claro, voy a puedo dejar de proyectar. compartir. Sí, gracias. Ok. Ahí. A ver, voy a ver. Okay. Me pido un poco de paciencia porque así que es mi primera vez, pero creo que ya lo estoy entendiendo. Excelente, así nos pasó a todos. Bueno, ese es mi modelo arquitectónico. Mi estado basal son niños con cáncer. Mi maniobra es dar hipnosis más analgesia y compararlo con analgesia sin hipnosis para disminución del dolor. Esta sería... ¿Lo puedes hacer grande, porfis, para que se vea más? Sí. A ver, ahí va. ¿Sí se ve? Entonces, Sí, la siguiente, bueno, pues quise ser un poquito más pragmático y hacerlo como que por pasos. Entonces, en el primer paso, mi idea de estudio es la siguiente. Determinar, ahí sería la eficiencia de la hipnosis en la disminución del dolor en niños con cáncer. Mi segundo paso es ya llevarlo a mi pico, mi diseño arquitectónico,
población serían niños con cáncer. Mi intervención sería la analgesia más la hipnosis. La comparación sería solamente la analgesia. El outcome sería la disminución del dolor. Mi pregunta clínica es, ¿cuál es la utilidad de la hipnosis? ¿Cuál es la eficiencia de la hipnosis asociada a la analgesia medicamentosa para disminuir el dolor en niños con cáncer? No sé si se ha aclarado mi idea o haya alguna pregunta. ¿Qué opinan los demás respecto? Si nos regresas al anterior, esto está claro. bien desarrollado, nada más que hay que ver el diseño arquitectónico para ir aterrizando, ¿no? Todo lo demás. Sí, aquí Ok, está. ahí se entiende claro lo que es el estado basal, maniobra y desenlace. Los demás, por favor. Pues no sé si sea aquí donde haya que poner la demarcación geográfica, por ejemplo, de dónde, o sea, de qué lugar donde viven o residen para saber si son pacientes que van a estar llegando continuamente, con qué tipo de cáncer, ¿no? Si a todos los niños oncológicos, qué grado de lo que hablaban en la estratificación pronóstica, ¿no? La severidad de la enfermedad, la funcionabilidad del paciente, el estado nutricional. No sé si aquí tenga que ser más específico en el estado basal. Por supuesto. De hecho, esta es la idea de ver sus proyectos con el diseño arquitectónico. En el ensamble, su compañero nos tiene que decir la edad de los pacientes. Mi universo de trabajo, porque, ok, sí está padre lo que va a medir y todo, pero tienes que decirnos si son niños, no sé, preescolares, escolares, sí, claro. Neonatos, ¿no? Como, si hay escalas para medir el dolor en neonatos, pero bueno, en el ensamble nos tienes que decir precisamente qué población es, hacia dónde vamos con el tipo de cáncer. No va a ser lo mismo uno que tenga estadio avanzado donde tienes que darle con todo al dolor porque ya de plano no puede estar funcional en nada, o pues no sé, algunos más, otros criterios, ¿no? ¿Qué tipo de cáncer es? Porque también no va a ser lo mismo una leucemia, que en niños no les va a veces tan mal según el tipo histológico, versus un tumor de sistema nervioso central o alguna otra cosa. Entonces, efectivamente, para esto es la idea del diseño arquitectónico. Nosotros hacemos nuestro ensamble, nosotros aquí podemos poner la población, la edad, en qué tipo de niños, a lo mejor, no sé, no los conozco a todos, no sé si alguno va a hacer un estudio en algún estado de la República o son todos de aquí de la Ciudad de México, donde tenemos otro tipo de evolución también con los cánceres. Todo eso es importante para que vayamos viendo si nuestra maniobra realmente va a impactar o no en nuestra población, que al final del día es lo que queremos. Nosotros queremos ver si la hipnosis nos ayuda, ¿no? Con no solamente los analgésicos para disminuir el dolor en estos pacientes. Entonces, ¿alguien más que quiera ahí, ir comentando? Porque podemos ir marcando abajo la demarcación diagnóstica y estratificación pronóstica. Aquí está el doctor Herbert Huerta, estimado José Ramón. Herbert quiere platicarnos algo. Excelente, excelente. Después Adelante. viene Flor. Perdón, hola. Sí, ahí justamente, bueno, no sé si a lo mejor ya el doctor vaya a terminar, pero justamente sí yo tenía duda, por ejemplo, en el estado basal, si teníamos que ser un poco más precisos en relación a el tipo de población, abarcar un intervalo de edades o en relación, o sea, ser más específicos, ya lo podemos entonces poner nosotros en este diseño arquitectónico. Por supuesto. La idea es que entre más cosas vayas determinando, vas a disminuir mucho la probabilidad de tener sesgos. Esto va muy de la mano con la clase que vamos a ver la próxima semana. Van a ver en el diseño arquitectónico dónde podemos impactar para evitar esos sesgos. Entonces, si ustedes son muy específicos desde ahorita, evitamos, no sé, divagar entre muchas cosas que pueden suceder e incluso hacemos que nuestro proyecto tenga un tiempo más acortado, ¿no? No va a ser lo mismo medir, no sé, población a lo mejor escolar
a los preescolares, que es un poco más difícil, pero insisto, dependiendo del tipo de cáncer. Entonces sí, de hecho, ustedes en todos sus proyectos, si ya van teniendo idea de este diseño, traten de hacer una demarcación pronóstica. Lo presentan aquí y se van a dar cuenta, nos pasa a todos. De repente se nos fue algún criterio, vamos viendo maniobras alternas, ¿no? A lo mejor había pacientes que ya traen un tipo de analgésico diferente a los que ya traen opioides o no sé, entonces todo eso va a impactar en nuestro resultado. Pero sí, efectivamente, hay que ser lo más específico posible. Sí, ¿Alguien más? muchas gracias. Yo más quisiera acotar, la verdad que les agradezco mucho porque al empezar a hacer cuestionamientos que realmente tengan una justificación, es un poquito difícil. A veces piensa uno en hacer algo, por ejemplo, en el anterior proyecto que les manifesté, ya cuando empecé a estudiarlo más, como que ya no había una aplicación en mi entorno y eso me provocó una desilusión. Entonces, eso es lo más importante, que en este foro uno pueda ir sacando lo que uno ve y lo que uno puede hacer en la práctica clínica habitual. Y pues vamos a seguirle y lo vamos a demarcar con mucho gusto. Gracias. Excelente, doctor, muy bien. La idea de esta maestría, seguramente les comentaron, es que a diferencia de la que da en la UNAM, donde somos esclavos de un laboratorio y medimos las cosas más raras que a lo mejor volvemos a medir en la vida, pues es precisamente esto, que con lo que tenemos hagamos una práctica clínica muy adecuada y nos respondamos preguntas que podemos resolver en nuestro entorno sin necesidad de atarnos a un laboratorio, que no es malo, al final esa es otra generación de conocimientos, pero esta maestría se caracteriza por eso, por tener bases clínicas, ¿no? Sí. ¿Alguien más? Ahí está la doctora Flor, que quería hacernos algún comentario. Doctora Flor tiene que prender su... Ya, listo, perdón. No, básicamente quería, bueno, después del doctor presentar mi pregunta, para igual que digo, todas estas observaciones son para crecimiento de nuestro proyecto. Entonces quería presentarlo terminando el doctor. Adelante, sí, sí, sí. ¿Ah, sí? Listo. No sé si puedo compartir la pantalla. Sí, tenemos de aquí a las 4 para este tipo de preguntas, cosas. La idea es trabajar en sus proyectos, precisamente. Ya le di compartir, pero no me da compartir la pantalla. ¿Ya le picó ahí en compartir, doctora? Sí, ya, doctor. Ya. Porque sí está, ya está abierto, ¿eh? Está. No sé si ya se está proyectando. No. No. Ay, mire, el doctor Herbert dice que él es un bateador emergente. Si quiere a ver, aplíquele ahí donde dice la verde, compartir pantalla, si no se puede. Entonces el doctor Herbert ya está ansioso por quitarle la palabra, es un caballero. Que me quita la palabra de verde, está bien. Y la doctora, ahí está ya. Herbert te quitó todo, ya te ganó, ni modos. Vámonos. Perdón, bueno, mi pregunta de investigación es ¿cuáles serían los factores asociados al incremento en la incidencia de pubertad precoz central en niñas atendidas en un hospital de tercer nivel tras la pandemia de COVID-19? Mi estado, bueno, hablándoles desde mi diseño arquitectónico, pues el estado basal, creo que, bueno, ahorita justamente por eso les pregunté el intervalo de edad, podría considerar niñas de 4 a 7 años, 11 meses. La maniobra sería, pues, la exposición a la pandemia y antes de la pandemia o no pandemia, y obviamente el resultado o el desenlace sería la pubertad precoz central idiopática. Aquí, bueno, ya agregué la edad, porque pues justamente creo que es algo importante, como lo mencionábamos. Solamente tengo una duda en relación a pandemia y antes de pandemia, porque en las clases anteriores mencionaban algo sobre exposición. Entonces, no sé si debo de utilizar, por ejemplo, el acrónimo PICO o sería PECO por la exposición que sería la pandemia, o no sé, eso tengo dudas, la verdad. Primero, yo quisiera señalar que en la pregunta hablan sobre factores asociados. Entonces, identificar los factores asociados es como tal la intervención o la maniobra. Y aquí, pues bueno, mencionan que pandemia o antes de pandemia. Entonces,
como que ahí hace falta discernir muy bien si nosotros queremos identificar los factores asociados o queremos hablar de diferentes factores, pero en los que se expusieron a la pandemia y los que no se expusieron a la pandemia. Como que ahí sí tendríamos que ver bien este tipo de diseño. No sé qué opina el doctor Rivas, pero a mí me causa conflicto cuando hablamos de factores, porque factores son un mundo, son muchísimas cosas y tratemos siempre de identificar solo una cosa, ¿no? Entonces, para mí identificar los factores es la maniobra. Sí, a mí también me parece que identificar los factores es el bueno, y a intentar buscar un factor que sea el importante para tu práctica clínica. Miguel Arriaga decía que de repente estos foros son importantes para poder definir qué es importante para la práctica clínica o no. Y yo te diría, ¿y qué vas a hacer con la pandemia? O sea, si encontraras que la pandemia provoca, que se me hace muy raro, se provoca pubertad precoz central idiopática. Sí, es más que nada ver como que los factores asociados a la pandemia. Por ejemplo, obviamente con la pandemia, las niñas generalmente fueron más sedentarias, eso hizo que tuvieran obesidad. Muy probablemente la obesidad es la variable que está haciendo que tengan una variante temprana de pubertad o bien una pubertad central idiopática, que igual, bueno, ya sabemos que la obesidad ya está bien reconocida como un factor, pero quisiera yo como que saber qué otras cosas pudiera obtener de resultado, que me explicaran que estas niñas tuvieron este desarrollo temprano, porque la verdad es que sí estamos viendo una incidencia, un incremento en la incidencia altísima y nos están llegando cada vez más niñas con una pubertad precoz temprana, y a raíz de la pandemia este crecimiento ha sido exponencial. Ok, sí, solamente te quiero otra vez repetir que si le pones pandemia no va a funcionar, o sea, no funciona porque no es la pandemia y tú lo estás diciendo. Entonces, de repente, estos foros sirven para uno escucharse a uno mismo. Dices, le puse pandemia, pero no quise decir pandemia, quise decir obesidad, ¿no? Le puse pandemia, pero no quise decir pandemia, quise decir falta de movimiento, de ejercicio. Entonces, tienes que poner lo que sí quieres, ¿no? Para que pueda funcionar, ¿no? Entonces, ¿qué puede ser? Puede ser obesidad, puede ser falta de ejercicio, etcétera, etcétera. Sedentarismo, dice la doctora Rosa María Salinas, como el factor de riesgo, ¿no? Vitamina D, vitamina D para todo. ¿Sí? Para todos. Ok. Perfecto. Sobre todo, doctor, recuerda que esto de la pandemia, pues algún día va a terminar y el hecho de nosotros de tratar de generar un conocimiento es para que sea reproductible y si ya después no hay pandemia, pues a lo mejor ya no nos va a servir lo que hayamos encontrado aquí. Como dato es muy bueno y tal vez para publicarlo, pero al final lo que queremos es que se pueda repetir en otros pacientes. Y si ya no hay pandemia y si encontramos que si era la pandemia la causante, pues ya no nos va a servir de nada. Entonces, sí es interesante, pero es mejor definir un factor y el sedentarismo suena bastante adecuado, ¿no? Porque aunque no haya pandemia, sí puede haber niños sedentarios a lo largo del tiempo, ¿no? Y eso tú sí podrías intervenir en ese sedentarismo porque ya sabemos que además trae muchas otras complicaciones, ¿no? Claro, ok, perfecto. Muchas gracias. No, gracias a ti. ¿Alguien más? Claro, obesidad, confinamiento previo, no sé, hay muchas cosas que sí podríamos identificar, no solo como la pandemia, ¿no? ¿Alguien más trae su diseño arquitectónico, su pregunta? Que nos comparta su pantalla. Mira, ahí está la doctora Carolina Sigala. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí. ¿Qué tal? Voy a compartir la pantalla. No sé si aparece ahí la pregunta. Sí. Perfecto. Okay. Mi pregunta es, si la deficiencia de vitamina D en el paciente adulto aumenta el riesgo de COVID-19 grave. Basal sería paciente con diagnóstico de COVID-19 y las variables, ¿es correcto? Vitamina D en sangre baja o vitamina D normal y el resultado sería COVID-19 grave.
Esta es la búsqueda inicial con las dos palabras deficiencia de vitamina D y COVID-19. Intenté especificar severo, pero no encontré como tal ese resultado. ¿Qué opinan? Alguien que le quiera hacer algunas observaciones. Recuerden que todo esto es retroalimentación positiva para todos. A todos nos pasa lo mismo, todos se nos van cosas y vamos afinándolo a lo largo de las presentaciones. Sin afán de bueno, es que yo la población como que está muy generalizada. Claro. La P. Después la intervención, ok, vitamina D, pero aquí sería ¿cómo se va a medir la vitamina D? ¿Cuál va a ser la manera de poder medirla? Sí, en serio. Y el outcome, ¿qué poblaciones, qué criterio es para decir que está grave? Por ejemplo, puedo decir que un paciente está intubado, o puedo decir que el paciente tiene una secuela grave. Entonces yo creo que sería cosa de definir un poquito más esto de pico. No sé qué opinan los demás. Sí, aquí lo que tenemos que hacer en nuestro paciente, recordar, nuestro estado basal son pacientes con diagnóstico de COVID, pero ¿qué pacientes? ¿Qué edad tienen esos pacientes? No va a ser lo mismo a lo mejor un paciente de 20 años que tiene COVID, a lo mejor un paciente de 40 años que ya se vacunó y que tiene COVID, a un paciente que no tiene vacuna y que tiene 50 años o tiene 30 años. Entonces, aquí en la demarcación diagnóstica sería importante ver qué tipos de pacientes vamos a ensamblar para nuestro estado basal. Número 2, la intervención, pues es la medición de la vitamina D. No tenemos aquí dos maniobras donde es vitamina en sangre baja y vitamina D normal. Simple y sencillamente la intervención es medir vitamina D. Y supongo que el resultado, como aquí lo menciona, pues es COVID grave. Habrá que definir, como bien dijeron, a qué se refiere con COVID grave, pero quizás si nosotros quisiéramos apostarle a la vitamina D, a lo mejor el resultado sería dar vitamina D. No sé qué opinen los demás, pero me suena lógico que si yo tengo en mi maniobra la medición baja, mi resultado a lo mejor sería promover la vitamina D o no sé, para tratar de que no se mueran. Como resultados alternativos, pero sí, o sea, aunque está muy así escueto, pues ya vimos lo que hay que irle poniendo a nuestro diseño arquitectónico, pero sí es importante que identifiquen los demás y que también nos ayuden con aportaciones, ¿no? ¿Qué le falta o qué harían? Porque aquí de entrada, pues nosotros vemos dos flechas que parecieran nuestras maniobras y en realidad ella no va a darles vitamina D como maniobra, más bien va a medir la cantidad de vitamina D. Y en esa maniobra tiene que decir cómo la va a medir, ¿no? O cuál es la intervención que ella va a hacer. Porque si ella les diera, ojo con esto, si ella les diera vitamina D como intervención, se trata de un ensayo clínico o de un estudio francamente experimental. ¿Están de acuerdo? Y si solamente la va a medir, pues entonces es un estudio observacional. Por eso tenemos que delimitar bien en nuestro diseño arquitectónico, porque de ahí sale si es experimento, si es observación o qué tipo de estudio voy a hacer. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Bueno, no sé si puedo participar en eso como para el ejercicio que también a mí me sirve. Este estudio podría caber en donde la maniobra de intervención, bueno, no haciéndola como de tratamiento, sino de causalidad, o sea, quiere ver si los niveles bajos de vitamina D son factor de riesgo que empeore. Entonces, la intervención es un factor de riesgo y uno de los factores de riesgo que ella quiere medir o que yo interpreto que quiere medir es si los niveles de vitamina D son normales o bajos y quiere comparar dos grupos, los que van a desarrollar COVID grave y los que no van a desarrollar COVID grave. No sé si así más o menos como interpreto este estudio que no es de tratamiento, sino de etiología. Es lo que yo pensaría, ¿no?
Claro, ¿qué ¿Sí? nos dice la dueña del diseño? A ver, yo quisiera participar tantitito. A mí me parece Claro. que, a mí me parece que efectivamente, así como lo ve Jacqueline, así es, tal cual. Entonces, pero ojo lo que les están diciendo. Lo que le están diciendo es, ¿cuál es mi estado basal? Mi estado basal son pacientes con COVID leve y quizás mi desenlace sea hospitalización, intubación o muerte. Entonces, ese sería un punto interesante. Entonces, aquí lo que yo les diría es, sí está buena la idea, pero híjoles, mano, ¿cómo lo van a hacer? Entonces, Caro tendría que unirse a nuestros ensayos clínicos y decir, yo le voy a tomar vitamina D a estos pacientes que acaban de llegar y iban a entrar al proyecto de investigación de metformina y ahí les voy a tomar vitamina D y después los voy a seguir en el tiempo a ver cuáles fueron cuántos se hospitalizaron y cuántos no se hospitalizaron, ¿no? Esa podría ser el escenario, es decir, yo me tengo que unir a un ensayo, me tengo que unir a un estudio más grande, ¿no? Y este es el caso de un peco, de un buen peco, o sea, la exposición es que el paciente solito decidió comer tacos y no comer hongos y no tener vitamina D alta, ¿no? Y entonces, y que eso es lo que le condiciona el desenlace, ¿no? Entonces, sí, me parece que es interesante. Lo que veo es difícil de hacerlo. Requete difícil, ¿no? O sea, Eh, perdón, y no se podría, por ejemplo, tener un grupo de pacientes que coman alimentos que son ricos en vitamina D comparados con otros, con una dieta restringida en vitamina D. Sería una manera como adecuada o no sé cómo sería una maniobra eh, subjetiva de medir la vitamina D o en estas mujeres, en estos pacientes, no sé cómo vean. ese es un punto muy interesante sobre la vitamina D, estimado Miguel, porque pues no está estandarizado cuántos hongos me tengo que comer, ¿no? O sea, no está estandarizado cuánto sol debo de tener para poder subir mis niveles de vitamina D. Y lo peor es que la toma de los niveles de vitamina D es una verdadera locura. Como la vitamina D es muy sensible al sol, entonces casi tengo que tomarle la muestra en un lugar donde no haya sol, haya poca luz, lo tengo que poner en un lugar muy especial y lo tengo que llevar. Y a la hora de que lo determinan, tengo que encontrar un lugar donde lo determinen en obscuridad. ¡Ah! Entonces, esa es una de las razones por las cuales los estudios de vitamina D son tan heterogéneos. Unos dicen que sí, otros dicen que no, pero porque la heterogeneidad se da en la toma de la muestra. Entonces, ahí es donde nosotros decimos, éjele, la vitamina D, pues es una de las cosas que ha tenido más ensayos clínicos, más estudios y no ha funcionado. ¿Por qué? Porque no se ha reflexionado en esta toma, en la toma, en la ingesta, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues por eso estamos aquí, ¿no? Perdón por meter mi cuchara, pero es que me emociona la vitamina D. Me quedé buscando vitamina D 4 años de mi vida y no encontré nada, entonces ya espero que a todas aquellas personas que hagan algo de vitamina D yo les haga, no desperdicien su vida en eso. Pero bueno, ese fui yo. Adiós. Muchas Y gracias, recuerden, doctor. gracias doctora, pero recuerden que es importante para su protocolo que sea algo que realmente puedan terminar, ¿no? En el tiempo que nos da cualquier universidad para la maestría. Y ojo, los ensayos clínicos, pues sí son muy buenos, pero no solo los ensayos clínicos nos van a aportar conocimiento, y en el ensayo clínico es donde realmente tú tendrías que, como decía el doctor Miguel, ver al sujeto, o como decía por ahí el otro doctor que participó, decía, tenemos dos grupos y a uno le restringo la dieta. Pues sí, pero solamente en el ensayo es donde yo puedo manipular las variables, ¿no? Para que no, o para que el sujeto reciba el mismo tratamiento, la misma exposición, la misma dosis, o tratar de evitar la heterogeneidad de los grupos. Y sin embargo, cuando ya estamos haciendo el protocolo, se van a tomar con los comités de ética, que para eso están, ¿no? Yo no puedo estar haciendo experimentos así nada más porque yo quiero, porque se me ocurrió, sino que tiene que tener un sustento, ¿no? Tratar de no, pero acuérdense que lo primero es no dañar al paciente. Entonces, de entrada, hay muchos proyectos de ensayos clínicos que por eso no se llevan a cabo, por las condiciones en las que yo voy a someter. Imagínense, voy a deprivarlo de sol, no le voy a dar alimentos, etcétera, para que yo tenga mi grupo aquí de control o contra mi grupo experimental, ¿no? Entonces,
Por eso es importante que tengan bien aterrizado qué van a hacer para que lo puedan lograr. Se puede hacer muy buena investigación de casos y controles, de cohortes, sin necesidad de un ensayo clínico, ¿de acuerdo? ¿Alguien más? Ahí está Rosa María Salinas, mira, con la mano levantada de todo lo que da. Excelente, De excelente. eso, quería preguntar también del estudio de la doctora. Ya lo quitó. Bueno, primero también tendría que ver el día como pues por historia natural de la enfermedad, pues es en el día 1, el 7, a lo mejor el paciente se vuelve grave en el día 10 y le medimos la vitamina como leve el día 1, tendría que ser como bien específico el día de la medición, si es que lo va a hacer en una ocasión. Y la otra duda, podemos tener entonces, por ejemplo, aquí 3 desenlaces, que sería COVID grave, COVID moderado o que el paciente permanezca en COVID leve. Sí, podemos tener varios desenlaces, pero hay que apostarle a uno. De hecho, la idea de ver nuestro diseño arquitectónico es precisamente eso, que no perdamos de vista mi estado basal bien demarcado, bien delimitado y estratificado, mi maniobra, que va a ser la principal, las secundarias y mi resultado al que yo le estoy apostando, al que se basa en mi hipótesis, en mi pregunta de investigación. Lo demás, por supuesto que lo podemos medir, pero como resultados secundarios. ¿Y cuál vamos a preferir? El que realmente impacta. Decía el doctor, el que se va a hospitalizar, el que se va a intubar, entonces nosotros ya podemos decir, bueno, yo quiero apostar esto para que no se intuben los pacientes. Ya están hospitalizados, pero no se van a intubar. O mejor aún, voy a hacerlo para que no se mueran. ¿Qué resultado sería mejor? Nosotros quisiéramos apostarle a todos los resultados que nos permiten mantener vivo al paciente, ¿no? Entonces, hay muchos resultados efectivamente, pero para esto les vamos a estar repite y repite el diseño arquitectónico, porque como ya se dieron cuenta, de mi misma pregunta de investigación van saliendo muchos resultados, pero yo le tengo que apostar a uno. Mi hipótesis de investigación se va a basar en mi pregunta de investigación y esa pregunta está basada en un resultado, en una sola maniobra como principal y en otras secundarias, y bien demarcado mi estado basal. Ok. Cuando puedan les comparto el mío, o no sé en qué parte de la cola voy. Sí, tú sigues, vas. Entonces, ¿es aquí escritorio o el de PowerPoint? Tucu, nos quedan 6 minutos, amigos. Dios santo. Y se quema la base. Ahí lo ven. Ok, sí. Mi pregunta será, ¿cuál será el desempeño de consulta digital comparado con consulta externa de medicina familiar presencial como estrategia de control para pacientes crónicos? Bueno, en realidad es esta, o sea, esa es como mi segunda pregunta. La primera es como estrategia para mejorar el nivel de atención o medir el nivel de satisfacción por parte del paciente. Entonces, mi diseño es primero pacientes con criterios de ingreso a la consulta médica digital, que tengan teléfono celular o algún dispositivo electrónico, dominen internet o tengan alguna red de apoyo que los ayude. Pueden ser seguimientos de COVID a distancia, pueden ser enfermedades crónicas siempre y cuando se encuentren controladas, que tengan alguna limitación físico-mental siempre y cuando tengan redes de apoyo y en caso de menores de edad que tengan o limitación para atender la llamada, que conten con una persona que los apoye. ¿Ya se fue Cris? ¿Ya está? Está ahí arriba, ¿no? Ok, la intervención sería la consulta digital y pues el desenlace sería la calidad en la atención, que en realidad sería buena calidad en la atención. Ok, ¿qué opinan? Yo creo que es fabuloso, pero como que hay varias aristas que son muy buenas. Yo creo que tendría que aterrizar sobre cuál es exactamente el outcome que usted persigue. Digo, se me hace un buen diseño. Sí, recuerden que cuando nosotros queremos medir calidad, híjole, si supongo que aquí, o sea, es un buen resultado, hablar de calidad definitivamente es un buen resultado, pero ¿cómo la vamos a medir? No es como medir cosas objetivas. A veces la calidad la medimos con encuestas o no sé, supongo que ya deben tener una escala de calidad en la atención, pero ¿qué tanto influyen las maniobras secundarias, ¿no? A lo mejor, ¿quién va a llenar esa encuesta de satisfacción para evaluar la calidad? No sé, son varias cosas, pero o sea, como idea está bien, solamente tenemos que ver bien que nuestro desenlace sea lo más práctico, medible, ¿no? Lo más objetivo, porque cuando queremos medir así solamente calidad, a veces podemos tener sí varios errores, ¿no?
por quién mide la calidad, en qué momento está midiendo la calidad o a qué se refiere el hecho con calidad. La dueña del protocolo, ¿cómo vas a medir la calidad? Tengo una encuesta, bueno, es Okay. un test que he estado probando en algunos pacientes para ver si es funcional, que involucra variables acerca de satisfacción. Ok, pero de entrada es un instrumento que no está validado. O sea, Es un no hay. instrumento, sí, bueno, No hay validez. no está validado, tiene fundamento de otros que sí están validados, pero pues no es el mismo porque no encontré uno específico para telemedicina. Claro, entonces aquí como innovador sería bueno, ¿no? Tal vez el instrumento, pero primero tendríamos que validar el instrumento porque si no, pues nuestro resultado estaría muy, no sé, tendríamos tal vez varios sesgos. La próxima clase sería bueno retomar este diseño arquitectónico para los sesgos porque tiene bastantes cosas para cortar de ahí. No sé qué opinan los demás. Ay, los demás deben de estar opinando algo, pero ¿qué creen? Que otra vez se nos volvió a acabar el tiempo, no es posible. Se habían estado en este momento en donde querían más clases y más y más y más clases, José Ramón, o sea, ansiosos por seguir estudiando. O sea, qué padre. La doctora Mariana López diciendo, no, yo quería presentar y quería que vieran y quería que supieran que también estoy estudiando. El doctor Oscar, eso es una maravilla. Gracias y ya puedes dejar de compartir. Muchas gracias. Eso es la maravilla de esta maestría. Es que yo creo que a muchos de nosotros nos remueve los intestinos y saca lo que más nos gusta, ¿no? Y por eso estamos aquí todavía, ¿no? No sé, Cari, ¿cómo ves? Pues por eso, justamente, todos los días se aprende algo nuevo. Por puro amor al arte, caray. Bueno, pues entonces, Cari, si quieres dar las palabras finales de qué fue lo que vimos hoy, el resumen final de todo, y nos vamos. Bueno, pues fue muy interesante ver hoy todo lo de la búsqueda sistemática. Espero que lo practiquen, que yo creo que es la forma de conseguir lo que ustedes desean para tanto pues, su proyecto o como lo mencionaba Dani, para su práctica. Y bueno, también estuvo muy interesante todo lo del diseño arquitectónico y para que vayan practicando en cada uno de sus proyectos hacer el ejercicio de este diseño arquitectónico. Buenísimo, yo también creo que estuvo muy completo, por una parte, cómo nos fue llevando Dani, ¿no? Y por otra parte, esta visión que muchísimas gracias, José Ramón. Y pues nos vemos entonces para la próxima ocasión y, claro que sí. Y les mandamos más videos. Saludos, gracias, Cari, gracias. Nos vemos. Buenas tardes Hasta a luego, todos. Carmen Aburto, nos vemos, Flor, Cintia, Gracias, Alejandra, Pablo, ¿no? Bye bye. Bye.